Hay un silencio en este momento que no puedo ignorar. Es el silencio de un corazón que ha sido quebrantado. El silencio de una mujer que se ha preguntado en la oscuridad de la noche: ¿por qué, Dios? ¿Por qué permitiste que esto me sucediera? Y quiero que sepas algo esta noche, mi amada hermana. Él escuchó cada una de esas lágrimas. Cada una. No hay dolor en tu corazón que Él no conozca. No hay traición que Él no haya visto. No hay herida que Él no pueda alcanzar. El Espíritu Santo está aquí ahora, y no vine a darte respuestas fáciles ni palabras vacías. Vine a llevarte a un lugar donde solo Él puede llevarte, a un lugar de verdad, de sanidad, de justicia divina que supera toda comprensión humana. Porque hay algo que necesitas entender sobre la mujer que se atrevió a cruzar esa línea sagrada, sobre el destino que la espera y sobre el destino glorioso que te espera a ti. Permíteme comenzar contigo en un lugar de honestidad absoluta, porque si no puedo ser honesta contigo, entonces no tengo derecho a estar aquí frente a ti. Cuando una mujer decide destruir un matrimonio, cuando se atreve a poner sus manos sobre lo que Dios ha unido, cuando se introduce en el pacto sagrado que existe entre un hombre y una mujer, ella no está simplemente cometiendo un error, no está simplemente cayendo en tentación, está declarando guerra contra el mismo trono de Dios. Y yo sé que esto duele escucharlo. Sé que mientras estás sentada ahí, parte de ti quiere justificar, parte de ti quiere entender, parte de ti incluso quiere perdonar antes de tiempo. Pero escúchame, antes de que puedas sanar verdaderamente, antes de que puedas recibir la restauración que Dios tiene para ti, necesitas entender la gravedad espiritual de lo que ha sucedido. En Proverbios 6, 32, 33, la palabra de Dios no deja lugar a dudas. El que comete adulterio es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. ¿Escuchaste eso? Su afrenta nunca será borrada. No son mis palabras, amada. Son las palabras del Dios Todopoderoso, del Dios que creó el matrimonio, del Dios que estableció los pactos y que no toma a la ligera cuando alguien se atreve a profanarlos. Y quiero que entiendas algo fundamental esta noche. Dios no está en el cielo indiferente a tu dolor. Él no está mirando hacia otro lado mientras tú sufres. Cada lágrima que has derramado está guardada en su redoma. Cada noche que has pasado despierta preguntándote qué hiciste mal está registrada en su libro. Cada vez que has sentido que el dolor te va a destruir, Él ha estado ahí, sosteniéndote incluso cuando no podías sentirlo. Pero hay algo más que necesitas comprender, y esto es crucial. La mujer que destruyó tu hogar, la mujer que sedujo a tu esposo, la mujer que se rió de tus lágrimas y se burló de tu dolor, esa mujer ha iniciado un proceso espiritual que ella no puede detener. Ha abierto una puerta en el reino espiritual que no puede cerrar por sí misma. Ha invocado sobre su vida una serie de consecuencias que van más allá de lo que su mente natural puede comprender. Y no estoy hablando de venganza humana. No estoy hablando de que tú tomes las cosas en tus manos. Estoy hablando de algo mucho más profundo, mucho más terrible, mucho más definitivo. Estoy hablando de la justicia de Dios. Verás, cuando alguien toca lo que Dios ha santificado, cuando alguien profana un pacto que Él mismo estableció, no es solo contra ti que peca, es contra Él. Y Dios, en su infinita misericordia, es también un Dios de justicia perfecta. Él no puede negar su propia naturaleza. Él no puede ignorar el quebrantamiento de sus leyes sagradas. Y aunque Él es lento para la ira y grande en misericordia, aunque espera pacientemente que el pecador se arrepienta, hay un momento, un punto en el tiempo, donde la justicia divina debe manifestarse. No porque Dios sea cruel, sino porque Él es justo. No porque Él disfrute el castigo, sino porque Él no puede negar lo que Él mismo es. Y aquí viene algo que va a desafiar tu mente, pero que tu espíritu sabe que es verdad. Esa mujer no está disfrutando de una victoria. Lo que ella ve como triunfo es en realidad el principio de su propia destrucción. Lo que ella cree que es amor es en realidad una maldición que ella misma ha invocado sobre su vida. Porque lo que se construye sobre la traición no puede permanecer.
Lo que se edifica sobre el dolor de otro no puede prosperar. Lo que se obtiene robando no puede dar paz. Y ella, en su ignorancia, en su ceguera espiritual, en su orgullo necio, cree que ha ganado algo. Pero la palabra de Dios es clara: no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Gálatas 6:7. Ahora escúchame con atención, porque este es el corazón de lo que Dios quiere que entiendas esta noche. Tú no tienes que hacer nada para que la justicia divina se manifieste. No tienes que vengarte. No tienes que planear su caída. No tienes que buscar maneras de herirla como ella te hirió. De hecho, en el momento en que tú tomas la venganza en tus propias manos, en ese preciso momento, tú le das permiso al enemigo para que entre en tu vida de una manera que no podrías imaginar. Porque la venganza le pertenece solo a Dios. Y cuando tú intentas tomar su lugar, cuando tú intentas ser el juez, cuando tú intentas ejecutar el castigo, lo único que logras es atarte a esa mujer espiritualmente de una manera que te mantendrá prisionera por años. No soy yo, es Él. Yo no puedo hacer nada, pero Él puede hacer todo. Y lo que Él hará, lo que Él está haciendo incluso ahora mientras hablamos, es mucho más perfecto, mucho más completo, mucho más justo de lo que tú o yo jamás podríamos imaginar. Porque Él ve lo que tú no ves. Él conoce lo que tú no conoces. Él entiende las raíces de la maldad de una manera que sobrepasa nuestro entendimiento humano, y su justicia, cuando se manifiesta, es tan perfecta que deja a todos sin palabras, porque todos pueden ver que fue Él, no el hombre, quien obró. ¿Quieres saber cuál es el terrible destino de esa mujer? No es simplemente que perderá lo que robó, aunque eso sucederá. No es simplemente que experimentará el mismo dolor que te causó, aunque eso también vendrá. El terrible destino de la mujer que se atreve a robar un esposo es que ella se ha colocado a sí misma fuera de la cobertura espiritual que Dios provee para aquellos que caminan en su voluntad. Ella se ha expuesto a sí misma a fuerzas espirituales que no puede controlar. Ha invitado a su vida espíritus de destrucción, de engaño, de tormento que ahora tienen derecho legal sobre ella porque ella misma les abrió la puerta. Y esto, mi amada hermana, es algo que ninguna cantidad de maquillaje puede esconder, ninguna cantidad de dinero puede comprar, ninguna cantidad de placer temporal puede compensar, porque lo que sucede en el reino espiritual eventualmente se manifiesta en el reino natural. Y cuando eso sucede, es terrible de contemplar. Ahora quiero llevarte más profundo en esta verdad, porque hay capas en lo que Dios me está mostrando para ti esta noche. Verás, cuando hablamos del destino de esta mujer, no estamos hablando solamente de consecuencias futuras. Estamos hablando de realidades presentes que ya están en operación. Y quiero que entiendas esto. Desde el momento en que ella cruzó esa línea, desde el instante en que ella decidió poner sus manos sobre lo que no le pertenecía, algo cambió en el reino espiritual. No porque tú hayas orado en su contra, no porque tú hayas pedido venganza, sino porque las leyes espirituales de Dios son tan reales como la ley de gravedad, y cuando alguien las viola, las consecuencias son automáticas. Permíteme mostrarte algo en la Escritura que va a iluminar tu entendimiento. En 2 Samuel 12, cuando el profeta Natán confronta al rey David por su adulterio con Betsabé y el asesinato de Urías, él dice algo profundamente revelador. Le dice: por cuanto hiciste esto y no perdonaste, de cierto morirá el hijo que te ha nacido. Y luego añade algo devastador: he aquí yo levantaré sobre ti el mal de tu misma casa. ¿Escuchaste eso? El mal vendría de su propia casa. Las consecuencias de su pecado no vendrían de afuera, sino de adentro. Lo que él había sembrado en secreto, lo que él creyó que podía esconder, lo que él pensó que podía controlar, todo eso se levantaría contra él desde su propio interior. Y así es con esta mujer que destruyó tu hogar. El destino que le espera no es algo que tú tienes que fabricar o que yo tengo que decretar. Es algo que ella misma ha activado por sus propias acciones. Ella ha sembrado destrucción y destrucción segará. Ella ha sembrado traición y traición experimentará. Ella ha sembrado dolor y dolor la consumirá.
porque no puedes burlarte de las leyes de Dios y esperar salir ilesa. No puedes profanar lo sagrado y creer que no habrá repercusiones. No puedes destruir un hogar que Dios estableció y pensar que tu propio hogar permanecerá intacto. Y aquí está la parte que muchos predicadores no tienen el valor de decirte, pero yo te la voy a decir porque el Espíritu Santo me lo ordena. Esa mujer nunca conocerá la paz. Nunca. Puede que tenga momentos de placer, puede que tenga temporadas de aparente felicidad, puede que se vea bien por fuera, pero por dentro, en lo profundo de su alma, donde nadie más puede ver excepto Dios, hay un tormento que nunca la dejará. Hay una inquietud que nunca se calmará. Hay una inseguridad que nunca se resolverá. Porque ella sabe, aunque no lo admita, aunque lo esconda bajo capas de justificaciones y excusas, ella sabe que lo que tiene no es realmente suyo. Ella sabe que lo obtuvo de manera fraudulenta. Ella sabe que construyó su felicidad sobre las lágrimas de otra mujer. Y esa conciencia, aunque ella trate de ahogarla, aunque intente silenciarla, aunque se convenza a sí misma de que él nunca te amó realmente, o tú no lo hacías feliz, o fue culpa tuya que él se fuera, esa conciencia la perseguirá como un fantasma que nunca descansa. Cada vez que él llegue tarde, ella se preguntará, ¿estará con otra como estuvo conmigo cuando era tu esposo? Cada vez que él tome el teléfono y se aparte para hablar, ella sospechará, ¿está haciendo conmigo lo que hizo contigo? Cada vez que haya una discusión, cada vez que él se muestre distante, cada vez que las cosas no sean perfectas, ella revivirá en su propia carne el terror que tú viviste, la inseguridad que tú experimentaste, la agonía que ella te causó. Esto es lo que la Biblia llama la ley de la siembra y la cosecha, y es tan inmutable como cualquier otra ley que Dios ha establecido. En Job 4.8 leemos, como yo he visto, los que aran iniquidad y siembran injuria, la ciegan. No dice, podrían cegarla. No dice, tal vez la cieguen. Dice, la ciegan. Es un hecho, es una certeza, es una promesa de Dios, no de bendición en este caso, sino de justicia. Y lo terrible de esta justicia es que es perfecta, es exacta, es proporcional. Ella experimentará en su propia vida, en sus propias relaciones, en su propia alma, precisamente lo que ella sembró en tu vida. Pero déjame decirte algo más, algo que va a ministrar profundamente a tu espíritu herido. Mientras ella está destinada a un ciclo de tormento y destrucción que ella misma creó, tú estás siendo preparada para algo glorioso. Mientras ella está siendo entregada a las consecuencias de su rebelión, tú estás siendo refinada en el fuego de la prueba para emerger como oro puro. Mientras ella está construyendo sobre arena movediza que eventualmente la tragará, tú estás siendo plantada en tierra fértil donde tus raíces crecerán profundas y tu fruto será abundante. Porque Dios no permite el dolor sin propósito. Él no permite la prueba sin promesa. Él no permite el quebranto sin plan de restauración. Y escucha esto con tu espíritu, no solo con tus oídos. El mismo dolor que debió destruirte será el testimonio que liberará a miles. La misma traición que debió acabar contigo será la plataforma desde la cual Dios te levantará para declarar su fidelidad. El mismo valle de sombra de muerte por el cual has caminado será el lugar donde aprendiste a conocer a Dios de una manera que aquellos que nunca han sufrido jamás podrán conocer. Y eso, mi hermana amada, eso es algo que ella nunca tendrá. Esa intimidad con Dios que nace del quebranto, esa confianza en Él que solo se forja en el fuego, esa dependencia absoluta de su gracia que solo se aprende cuando todo lo demás falla. Eso es algo que el dinero no puede comprar, que el placer no puede dar, que el pecado no puede producir. El Espíritu Santo está aquí ahora y Él quiere que entiendas que tu dolor no fue en vano. Cada lágrima ha sido una semilla plantada en el terreno de tu futuro. Cada noche de agonía ha sido un grano de mostaza que crecerá hasta ser un árbol donde muchos encontrarán sombra. Cada momento en que quisiste rendirte pero seguiste adelante ha sido un acto de fe que Dios está registrando en los cielos y que será recompensado de maneras que aún no puedes imaginar. Porque Él es justo, no solo para castigar al que hace mal,
sino para recompensar al que persevera en medio del mal que le han hecho. Hay algo más que el Espíritu Santo me está mostrando, y es tan importante que si no lo entiendes, podrías perder una de las revelaciones más poderosas que Dios tiene para ti en este momento. Verás, cuando hablamos del terrible destino de esta mujer, no podemos ignorar la dimensión generacional de sus acciones, porque el pecado nunca afecta solo al que lo comete. El pecado, especialmente el pecado de esta magnitud, tiene consecuencias que se extienden como ondas en un estanque, tocando a todos los que están cerca, especialmente a aquellos que vienen después. En Éxodo 25, cuando Dios está dando los 10 mandamientos, Él dice algo que estremece. Yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Ahora, antes de que tu mente se inquiete pensando que esto es injusto, déjame explicarte lo que esto realmente significa. No significa que Dios castiga a personas inocentes por los pecados de otros. Significa que las consecuencias naturales y espirituales del pecado tienen un efecto dominó que continúa afectando las vidas de aquellos que vienen después, hasta que alguien rompe el ciclo a través del arrepentimiento genuino y la intervención divina. Esta mujer que destruyó tu hogar, que se burló de tu dolor, que celebró tu sufrimiento, ella no solo ha sellado su propio destino, ha iniciado un patrón, un ciclo, una maldición generacional sobre su propia familia que continuará manifestándose a menos que haya un arrepentimiento genuino y una búsqueda desesperada del perdón de Dios. Y lo más trágico de todo es que probablemente ella ni siquiera lo sabe. Ella no entiende que al destruir tu familia, ha lanzado una semilla de destrucción que crecerá en su propio jardín. Ella no comprende que al enseñarle a tus hijos, con sus acciones, que los pactos no importan, que los votos son negociables, que el matrimonio puede ser violado sin consecuencias, ella ha maldecido su propio futuro. Porque déjame preguntarte algo, y medita en esto profundamente. Si ella pudo seducir a un hombre casado, ¿qué le hace pensar que otra mujer no podrá hacer lo mismo con él cuando ella se vuelva mayor, cuando ya no sea la novedad, cuando las responsabilidades y realidades de la vida reemplacen la emoción de lo prohibido? Si ella participó activamente en la destrucción de un hogar, ¿qué le hace creer que su propio hogar estará protegido de la misma destrucción? ¿Acaso las leyes de Dios cambian dependiendo de quién las quebrante? ¿Acaso la justicia divina hace excepciones para aquellos que creen que sus razones son válidas? La respuesta es no. Las leyes de Dios son universales, son imparciales, son absolutas. Y lo que ella sembró en tu vida germinará inevitablemente en la suya propia. No porque tú lo hayas decretado, no porque yo lo haya profetizado, sino porque así funciona el reino espiritual. Es como si alguien plantara espinas y esperara cosechar rosas. Es como si alguien sembrara viento y se sorprendiera de cosechar tempestad. Es, simple y profundamente, la ley inquebrantable de la siembra y la cosecha operando con precisión divina. Y escúchame ahora, porque esto va a tocar algo muy profundo en tu espíritu. Mientras ella está destinada a cosechar en su familia lo que sembró en la tuya, tú tienes la oportunidad de romper cualquier ciclo negativo en tu propia línea generacional. Mientras ella está perpetuando patrones de traición y destrucción, tú puedes elegir ser la que establece patrones de fidelidad, de integridad, de honor. Mientras sus hijos aprenderán por observación que los compromisos son temporales y que el egoísmo es aceptable, tus hijos pueden aprender de ti que hay algo más grande que el dolor, algo más fuerte que la traición, algo más duradero que el sufrimiento, la fidelidad a Dios, incluso cuando otros son infieles a ti. En 1 Pedro 2, 21, 23 encontramos un modelo poderoso de cómo responder cuando somos agraviados. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Captaste eso? Cristo no respondió con maldición, no amenazó.
En cambio, encomendó su causa al que juzga justamente. Y ese es exactamente el modelo que tú estás llamada a seguir. Porque cuando tú encomiendas tu causa a Dios, cuando tú pones tu dolor en sus manos, cuando tú sueltas la necesidad de ver justicia inmediata y confías en que Él la traerá en su tiempo perfecto, algo poderoso sucede en el reino espiritual. Tú te liberas de la cárcel del rencor, te liberas de la esclavitud de la amargura, te liberas de la necesidad de vigilar constantemente para ver si ella está recibiendo lo que merece. Y en esa libertad, en ese soltar, en esa entrega total a la justicia de Dios, tú abres un espacio en tu vida para que Él haga algo nuevo, algo glorioso, algo que sobrepasa todo lo que perdiste. Pero ella, la mujer que destruyó tu hogar, ella nunca conocerá esa libertad. Ella está encadenada a su propio pecado de maneras que ni siquiera entiende. Está atada a un ciclo de inseguridad, de paranoia, de miedo constante, porque lo que se obtiene por medios ilícitos nunca puede disfrutarse con paz. Lo que se construye sobre la traición siempre llevará el peso de la sospecha. Lo que se gana destruyendo a otro siempre vendrá con el temor de ser destruido de la misma manera. Y ese es un infierno viviente del cual no hay escape excepto a través del arrepentimiento genuino y la misericordia de Dios. Misericordia que solo viene cuando hay un quebrantamiento total y una confesión completa. Y aquí está la verdad más dura de todas. La mayoría de las personas que cometen este tipo de pecado nunca llegan a ese lugar de arrepentimiento genuino. La mayoría continúa justificándose, culpando a otros, minimizando su responsabilidad, hasta que las consecuencias se vuelven tan devastadoras que ya no pueden ignorarlas. Y para entonces, el daño ya está hecho, no solo en sus propias vidas, sino en las vidas de todos los que las rodean. Sus hijos han aprendido lecciones que no deberían haber aprendido. Sus relaciones están envenenadas por patrones que no pueden romper. Su paz está permanentemente comprometida por decisiones que no pueden deshacer. Pero tú, mi hermana, tú tienes una oportunidad diferente. Tú puedes ser la que rompe el ciclo. Tú puedes ser la que elige el camino de Dios incluso cuando es el camino más difícil. Tú puedes ser la que modela para la próxima generación que hay una manera de responder al dolor que no perpetúa más dolor, que hay una manera de enfrentar la traición que no genera más traición, que hay una manera de atravesar el valle de sombra de muerte que resulta en vida abundante al otro lado. Y esa elección, esa decisión de responder como Cristo en lugar de reaccionar como el mundo, esa es la diferencia entre un destino terrible y un destino glorioso. Ahora voy a decirte algo que va a requerir que abras tu espíritu de una manera que tal vez nunca lo has abierto antes. Porque lo que voy a compartir contigo no es simplemente doctrina, no es simplemente teología. Es una revelación que viene directamente del trono de Dios para tu situación específica. Y es esto: el terrible destino de la mujer que robó tu esposo no es primordialmente físico, no es primordialmente circunstancial, es fundamentalmente espiritual. Es la pérdida de algo que ella tal vez nunca tuvo, pero que ahora nunca podrá tener. La capacidad de estar en la presencia de Dios con un corazón limpio. En el Salmo 24, 3, 4, David hace una pregunta profunda. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Lee eso de nuevo lentamente. El que sube al monte del Señor, el que puede estar en su presencia, es el limpio de manos y puro de corazón. Y esta mujer, por sus acciones, ha contaminado sus manos y ha corrompido su corazón de una manera que requiere algo más que un simple «lo siento». Requiere un arrepentimiento tan profundo, tan completo, tan radical, que muy pocos están dispuestos a pagar ese precio. Y mientras ella no llegue a ese lugar de arrepentimiento genuino, mientras ella continúe justificando sus acciones, mientras siga creyendo que de alguna manera tenía derecho a hacer lo que hizo, ella está viviendo en un exilio espiritual del cual no puede escapar. Ella puede ir a la iglesia, puede cantar las canciones, puede levantar sus manos, puede incluso orar, pero hay una distancia entre ella y Dios que ninguna actividad religiosa puede cerrar.
porque Dios no es un Dios que puede ser manipulado con rituales. Él ve el corazón, Él conoce las intenciones, Él discierne los pensamientos y las actitudes más profundas. Y hasta que haya un cambio real en el corazón, una transformación genuina, un reconocimiento completo de la gravedad de su pecado, ella permanecerá en ese desierto espiritual donde la presencia de Dios es un eco distante en lugar de una realidad cercana. ¿Y sabes qué es lo más trágico de todo esto? Que ella probablemente ni siquiera se da cuenta de lo que ha perdido. Ella probablemente cree que está bien con Dios. Ella probablemente ha encontrado maneras de justificarse ante sí misma y ante otros. Ella probablemente ha construido una narrativa donde ella es la heroína de su propia historia, donde ella rescató a tu esposo de un matrimonio infeliz, donde ella le dio el amor verdadero que tú supuestamente no podías darle. Y en esa narrativa autoengañosa, en esa burbuja de justificación propia, ella vive ciega a la realidad espiritual de su situación. Pero no puedes engañar a Dios. No puedes construir una historia que convenza al que conoce todas las historias. No puedes pintar una imagen falsa ante el que ve todo con perfecta claridad. Y eventualmente, la realidad espiritual se manifestará en la realidad natural de maneras que no se pueden negar, de maneras que no se pueden ignorar, de maneras que forzarán un enfrentamiento con la verdad que ella ha estado evitando. Porque Dios, en su misericordia, no permite que sus hijos vivan indefinidamente en la mentira. Él trae corrección, Él trae confrontación, Él trae consecuencias que están diseñadas no para destruir, sino para despertar, no para condenar, sino para llamar al arrepentimiento. Pero aquí está el problema. Cuando alguien ha construido toda su identidad sobre una mentira, cuando alguien ha invertido tanto en una narrativa falsa, cuando alguien ha convencido a tantos otros de su versión distorsionada de los eventos, el costo de admitir la verdad se vuelve casi imposible de pagar. Porque admitir la verdad significaría admitir que ella no es la víctima que pretende ser. Significaría reconocer que ella destruyó algo sagrado por razones egoístas. Significaría enfrentar no solo el juicio de Dios, sino el juicio de todos aquellos a quienes ella ha engañado con su versión de los hechos. Y muy pocas personas tienen el valor, la humildad y la desesperación espiritual necesaria para hacer eso. Entonces ella continúa en su camino, construyendo sobre un fundamento de arena, pintando sobre una pared que está agrietada, tratando de sostener una imagen que está constantemente amenazada por la realidad de lo que realmente hizo. Y en ese proceso, en ese esfuerzo constante por mantener la mentira viva, ella se agota espiritualmente, emocionalmente, mentalmente. Porque vivir en la mentira requiere una energía tremenda, requiere vigilancia constante, requiere esfuerzo continuo para asegurar que la verdad no se filtre, que las grietas no se muestren, que la realidad no irrumpa e interrumpa la fantasía que ella ha creado. Y déjame decirte algo que vas a necesitar oír, aunque sea difícil. Esa no es vida. Esa es existencia, pero no es vida. Esa es supervivencia, pero no es abundancia. Esa es respirar, pero no es vivir en el sentido pleno que Dios destinó para sus hijos. Porque la vida verdadera, la vida abundante que Jesús prometió en Juan 10:10, solo viene cuando caminamos en la verdad, cuando vivimos en la luz, cuando no tenemos nada que esconder, porque hemos confesado todo ante Dios y hemos recibido su perdón purificador. Y aquí está el contraste glorioso que Dios quiere que veas. Mientras ella está atrapada en esa prisión de mentira y autoengaño, tú estás siendo invitada a una libertad que ella nunca conocerá. Mientras ella debe constantemente vigilar sus palabras y acciones para mantener su imagen falsa, tú puedes caminar con la cabeza en alto sabiendo que has sido fiel, sabiendo que has guardado tu pacto, sabiendo que aunque otros te traicionaron, tú no traicionaste. Mientras ella vive con el temor constante de que su pecado será expuesto, tú puedes vivir en la paz que viene de no tener nada que esconder. Mientras ella está en exilio espiritual de la presencia de Dios, tú estás siendo atraída más cerca de Él que nunca antes. En Salmo 73, Asaf lucha con una pregunta similar a la que tú has luchado.
Él mira a los impíos y ve que prosperan, ve que parecen no tener problemas, ve que viven en aparente felicidad mientras los justos sufren. Y él dice honestamente: verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Él casi se rinde, casi concluye que ser fiel a Dios no vale la pena. Pero entonces algo cambia. Él dice: cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. ¿Captaste eso? Hasta que entró en el santuario de Dios, hasta que vio las cosas desde la perspectiva divina, hasta que entendió el destino final de aquellos que viven en rebelión contra Dios, él no pudo entender. Pero una vez que vio desde la perspectiva de Dios, todo cambió. Y entonces dice estas palabras poderosas: ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores. Esa es la revelación que necesitas esta noche, mi hermana Vera amada. Desde tu perspectiva humana, limitada por el tiempo y el espacio, puede parecer que ella ha ganado, que ella tiene lo que tú perdiste, que ella está disfrutando mientras tú sufres. Pero desde la perspectiva del santuario, desde la perspectiva de la eternidad, desde la perspectiva de aquel que ve el final desde el principio, la verdad es completamente diferente. Ella no está en un lugar de bendición, está en deslizaderos. No está construyendo algo duradero, está siendo preparada para una caída repentina. No está caminando hacia la luz, está marchando hacia una oscuridad que ella misma ha elegido. Y la razón por la que te digo todo esto no es para que te regocijes en su futura caída. No es para que te sientes a esperar con anticipación mórbida su destrucción. Es para que entiendas que Dios no ha olvidado lo que ella hizo. Es para que sepas que tu fidelidad no ha sido en vano. Es para que comprendas que aunque ella parezca prosperar ahora, su aparente prosperidad es temporal, superficial y en última instancia trágica. Porque ¿de qué le sirve a alguien ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿De qué le sirve obtener lo que quiere si pierde la paz con Dios? ¿De qué le sirve disfrutar placer temporal si está acumulando ira para el día del juicio? Si me miras a mí, pierdes. Pero si lo miras a Él, lo ganas todo. Porque yo no tengo respuestas que te satisfagan completamente. Yo no puedo acelerar la justicia de Dios para que se ajuste a tu cronograma. Yo no puedo hacer que el dolor desaparezca con palabras bonitas. Pero Él, el Dios que ve todo, el Dios que conoce todo, el Dios que puede hacer todas las cosas, Él puede tomar esta situación imposible y convertirla en un testimonio glorioso de su fidelidad. Él puede tomar tu dolor más profundo y transformarlo en tu mayor fortaleza. Él puede tomar lo que el enemigo intentó usar para destruirte y convertirlo en la plataforma desde la cual Él te lanzará a tu destino más grande. Y ahora quiero que entiendas algo crucial sobre el tiempo de Dios, porque esto va a cambiar completamente la manera en que percibes tu situación y el destino de esta mujer. Verás, nosotros los humanos medimos el tiempo en días, semanas, meses y años. Medimos la justicia en términos de qué tan rápido vemos resultados, qué tan pronto se manifiestan las consecuencias, qué tan inmediata es la retribución. Pero Dios opera en una dimensión completamente diferente. Para Él 1000 años son como un día y un día es como 1000 años. Y su justicia, aunque puede parecer lenta para nuestros estándares humanos, es absolutamente certera, completamente inevitable y perfectamente cronometrada. En Habacuc 2:3, cuando el profeta está cuestionando por qué Dios permite que la maldad aparentemente triunfe, Dios le responde con estas palabras poderosas: aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. ¿Escuchaste la paradoja divina en esas palabras? Aunque tardare y no tardará en la misma oración, porque lo que es tarde según nuestros estándares humanos no es tarde según el calendario divino. Y lo que parece que nunca va a llegar está, de hecho, acercándose con velocidad divina hacia su cumplimiento inevitable. Esta mujer que destruyó tu hogar está viviendo en tiempo prestado.
Está disfrutando de una gracia que ella ha interpretado como aprobación. Está experimentando una demora en el juicio que ella ha confundido con impunidad. Pero déjame decirte algo que viene directo del trono de Dios. Cada día que pasa no es evidencia de que Dios ha olvidado, es evidencia de su paciencia, dándole una oportunidad tras otra para que se arrepienta, para que reconozca lo que ha hecho, para que busque su rostro con lágrimas genuinas de contrición. Porque Dios no se deleita en la muerte del impío. Él preferiría que ella se volviera de su camino y viviera. Pero si ella no se vuelve, si ella continúa en su dureza de corazón, si ella persiste en su rebelión justificada, entonces llegará un momento, un punto en el tiempo que solo Dios conoce, donde la paciencia divina se transformará en juicio divino. Y cuando eso suceda, cuando ese momento llegue, será repentino, será completo y será irrevocable, porque Dios no juzga a medias. Cuando Él se mueve en juicio, lo hace con la misma perfección con la que se mueve en misericordia. Y lo que Él hace no puede ser deshecho por ningún poder humano o demoníaco. Ahora escúchame cuidadosamente, porque aquí viene algo que va a desafiar tu teología y tu experiencia. El terrible destino de esta mujer no es simplemente lo que le va a pasar en el futuro. Es lo que ya le está pasando ahora, en maneras que son invisibles para el ojo natural, pero devastadoras en el reino espiritual. Verás, hay consecuencias que son inmediatas incluso cuando no las vemos. Hay juicios que están operando incluso cuando no los reconocemos. Hay procesos de destrucción que ya han comenzado, incluso cuando la fachada externa sugiere lo contrario. Cada vez que ella mira a tu exesposo, aunque no lo admita, hay una parte de ella que se pregunta, ¿qué me hace diferente? ¿Por qué no me hará a mí lo que le hizo a ella? Cada vez que hay un momento de tensión, cada vez que él parece distante, cada vez que las circunstancias no son perfectas, esa pregunta se vuelve más fuerte, más insistente, más atormentadora, porque ella sabe, en lo profundo de su alma donde no puede mentirse a sí misma, que si él fue capaz de traicionar un pacto sagrado una vez, él es capaz de hacerlo de nuevo. Y esa inseguridad, esa duda constante, esa falta de confianza fundamental, eso es parte del terrible destino que ella ha elegido para sí misma. Pero hay más. Hay una corrosión espiritual que sucede cuando alguien viola deliberadamente las leyes de Dios y luego trata de vivir como si nada hubiera pasado. Es como tomar veneno y esperar no enfermarse. Es como saltar de un edificio y esperar no caer. Es como violar las leyes de la física espiritual y esperar que no haya consecuencias. Y las consecuencias vienen, no porque Dios sea vengativo, sino porque Él es justo, porque Él es consistente, porque Él no puede negar su propia naturaleza para acomodar la rebelión de alguien. En Proverbios 6, 27, 29 hay una imagen poderosa de esta verdad. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. No quedará impune cualquiera que la tocare. No es una amenaza, es una descripción de realidad espiritual. No es Dios diciendo voy a castigarte, es Dios diciendo has activado consecuencias que yo mismo establecí en el orden de mi creación, y esas consecuencias son tan inevitables como quemarte cuando tocas fuego. Y esta mujer, junto con tu ex esposo, han tomado fuego en su seno, han caminado sobre brasas, han tocado lo que no debían tocar. Y ahora, aunque todavía no vean las quemaduras, aunque todavía no sientan el dolor completo, aunque todavía puedan fingir que todo está bien, el fuego está haciendo su obra. Las brasas están consumiendo, el daño está progresando, y llegará un día, tan cierto como el amanecer, cuando las quemaduras serán tan obvias que nadie podrá negarlas, tan dolorosas que nadie podrá ignorarlas, tan extensas que nadie podrá esconderlas. Pero mientras ese día llega, mientras la justicia de Dios hace su obra perfecta, en su tiempo perfecto, ¿qué se supone que hagas tú? ¿Sentarte a esperar su caída? ¿Vigilar desde lejos con anticipación? ¿Mantener tu vida en pausa hasta que veas su destrucción? No, mi hermana, 1000 veces no, porque si haces eso, si dedicas tu vida a esperar su castigo, entonces ella todavía tiene poder sobre ti.
Si tu felicidad depende de ver su infelicidad, entonces tu libertad no es real. Si tu paz está condicionada a su destrucción, entonces sigues siendo su prisionera incluso después de que ella te robó tu esposo. La verdadera libertad, la verdadera victoria, la verdadera evidencia de que Dios te ha sanado, es cuando puedes vivir plenamente, amar completamente, soñar audazmente, sin necesitar saber qué le está pasando a ella. Es cuando puedes despertar cada mañana y tu primer pensamiento no es sobre ella o él, sino sobre la bondad de Dios en tu vida. Es cuando puedes mirar hacia adelante con esperanza en lugar de mirar hacia atrás con amargura. Es cuando puedes decir honestamente: Señor, me hicieron daño, pero yo elijo perdonar. Me traicionaron, pero yo elijo confiar en ti. Me robaron, pero yo sé que tú puedes restaurar. Y si ellos nunca enfrentan consecuencias visibles, si ellos nunca pagan por lo que hicieron, eso está entre ellos y tú. Yo no voy a invertir ni un día más de mi vida atada a su destino. Ese es el lugar al que Dios te está llamando esta noche. No es un lugar de indiferencia o de pretender que no te dolió. Es un lugar de liberación donde reconoces el dolor, lo llevas a la cruz, lo entregas a Jesús y recibes de Él la capacidad sobrenatural de soltar. Porque tú no puedes hacer eso en tus propias fuerzas. Yo no puedo hacer nada, pero Él puede hacer todo. Y lo que Él puede hacer en tu corazón, la libertad que Él puede darte, la paz que Él puede restaurar, eso es más valioso que cualquier venganza que pudieras imaginar, más satisfactorio que ver su destrucción, más poderoso que cualquier justicia que tus ojos naturales pudieran presenciar. Y ahora, déjame llevarte a un lugar que tal vez no esperabas que fuéramos, pero al cual el Espíritu Santo insiste que debemos ir. Porque hay otra dimensión del terrible destino de esta mujer que no hemos tocado todavía, y es quizás la más devastadora de todas: la pérdida de su propia identidad, de su propio valor, de su propia dignidad ante Dios y ante sí misma. Verás, cuando una mujer se reduce a ser la otra, cuando ella acepta el papel de destructora de hogares, cuando ella se conforma con migajas de atención robada y afecto compartido, ella está declarando ante el cielo y la tierra que no se considera digna de algo mejor, de algo propio, de algo legítimo. Y eso, mi hermana, eso es una tragedia más grande que cualquier consecuencia externa que pudiera enfrentar. Porque ella ha vendido su dignidad por un plato de lentejas. Ha intercambiado su valor por un momento de placer prohibido. Ha sacrificado su integridad en el altar de su deseo egoísta. Y aunque ella pueda decirse a sí misma que valió la pena, aunque pueda convencerse de que ella ganó porque se quedó con él, la verdad es que ella perdió algo mucho más valioso. Perdió el respeto propio que viene de saber que hiciste lo correcto incluso cuando lo incorrecto era más fácil o más atractivo. En Proverbios 31, cuando la Escritura describe a la mujer virtuosa, dice: se levantarán sus hijos y la llamarán bienaventurada, y su marido también la alabará. Pero ¿sabes qué nunca dirán los hijos sobre la mujer que destruyó un matrimonio? ¿Sabes qué nunca dirá un esposo que obtuvo a través de la traición sobre la mujer con quien traicionó? Nunca dirán: ella es digna de alabanza. Nunca podrán mirarla con el respeto puro y sin mezcla que se le da a la mujer de integridad. Porque siempre, siempre en el fondo de sus mentes, en el lugar donde se guardan las verdades incómodas, estará el conocimiento de cómo comenzó todo, de qué se sacrificó para obtenerlo, de qué líneas se cruzaron para llegar allí. Y ella lo sabe, aunque lo niegue, aunque lo justifique, aunque construya narrativas elaboradas para explicar por qué fue diferente, por qué fue especial, por qué las reglas normales no aplicaban en su caso. Ella sabe. Y ese conocimiento, esa conciencia que no puede apagar completamente, esa verdad que susurra en los momentos de silencio, eso la perseguirá todos los días de su vida. Porque no puedes engañar a tu propia alma, no puedes mentirle a tu propio espíritu. No puedes convencer a tu propia conciencia de que lo malo es bueno y lo bueno es malo, no importa cuántas veces repitas la mentira. Y aquí está algo que muchos no entienden. El terrible destino de esta mujer no es solo lo que le sucederá en esta vida o en la eternidad.
Es también lo que ella se ha hecho a sí misma en el presente. Es la mujer que pudo haber sido, pero que ahora nunca será. Es el respeto que pudo haber tenido, pero que ahora nunca tendrá. Es la paz que pudo haber conocido, pero que ahora nunca conocerá. Porque cuando tomas atajos hacia lo que quieres, cuando obtienes las cosas de manera ilegítima, cuando construyes sobre fundamentos de traición y engaño, no solo afectas tu futuro, transformas tu presente en algo que nunca podrá satisfacer el anhelo más profundo de tu alma. Porque, y escucha esto cuidadosamente, lo que toda mujer anhela en lo profundo de su ser, lo que Dios puso en el corazón femenino desde la creación, es ser amada de manera pura, completa y exclusiva. Es ser elegida no porque eres conveniente, no porque eres nueva, no porque eres prohibida, sino porque eres valiosa, porque eres digna, porque eres la única. Y esta mujer que destruyó tu hogar nunca, nunca podrá tener eso con tu exesposo, porque ella siempre sabrá que si él pudo dejar a su esposa por ella, él puede dejarla a ella por otra. Ella siempre vivirá con la inseguridad de saber que ella no es especial en su fidelidad. Ella es simplemente la elección actual de un hombre que ha demostrado que sus elecciones son negociables. Esa es una prisión psicológica y espiritual, de la cual no hay escape, excepto a través del arrepentimiento genuino y la intervención divina. Es un tormento constante que ninguna cantidad de afirmación externa puede silenciar. Es una inseguridad que ninguna cantidad de declaraciones de amor puede resolver. Porque la pregunta siempre estará ahí, susurrando en los momentos vulnerables. Si lo hizo una vez, ¿lo hará de nuevo? Si traicionó entonces, ¿traicionará ahora? Si mintió para estar conmigo, ¿está mintiendo para estar con otra? Y déjame decirte algo más que viene directamente del corazón de Dios para tu sanidad. Mientras ella está atrapada en esa prisión de inseguridad, mientras ella vive con ese tormento constante, mientras ella enfrenta ese destino terrible de nunca poder confiar plenamente o descansar completamente, tú estás siendo liberada para experimentar algo mucho mejor. No necesariamente otro esposo, aunque Dios puede traer eso si es su voluntad, pero algo más profundo, más satisfactorio, más duradero, una intimidad con Dios que solo se forja en el fuego del sufrimiento injusto. Verás, hay un nivel de conocimiento de Dios que solo puedes alcanzar cuando todo lo demás te falla. Hay una profundidad de relación con Él que solo se encuentra cuando los seres humanos te decepcionan. Hay una dulzura en su presencia que solo experimentas cuando has probado la amargura de la traición humana. Y eso que estás aprendiendo en este valle oscuro, eso que estás descubriendo en este lugar de dolor, eso es más valioso que cualquier cosa que ella pueda haber obtenido. Porque lo que ella tiene es temporal, superficial y está construido sobre arena movediza. Pero lo que tú estás recibiendo es eterno, profundo y está fundado sobre la roca que nunca se mueve. En 2 Corintios 1, 3, 4, Pablo escribe: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¿Captas la progresión? Dios te consuela en tu tribulación no solo para tu beneficio personal, sino para que tú puedas consolar a otros que pasarán por tribulaciones similares. Él está transformando tu dolor en tu ministerio. Está convirtiendo tu herida en tu plataforma. Está usando lo que debió destruirte para prepararte para algo glorioso. Pero ella, la mujer que causó tu dolor, ella no tiene esa promesa. Ella no está siendo refinada, está siendo consumida. Ella no está siendo preparada para gloria. Está siendo entregada a las consecuencias de su rebelión. Ella no está recibiendo consolación divina. Está experimentando la ausencia de la paz de Dios. Y esa diferencia, esa distinción fundamental entre tu destino y el de ella, esa es la evidencia de que Dios no ha sido indiferente a tu sufrimiento. Él ha estado obrando, moldeando, preparando, incluso cuando no podías verlo, incluso cuando no podías sentirlo, incluso cuando parecía que Él había olvidado. El Espíritu Santo está aquí ahora y Él quiere que entiendas que tu valor no fue determinado por la traición de tu esposo.
Tu dignidad no fue disminuida porque otra mujer se rebajó a sí misma para seducirlo. Tu identidad no cambió porque ellos violaron su pacto contigo. Porque tu valor no viene de ser elegida por un hombre, viene de ser creada por Dios. Tu dignidad no depende de la fidelidad de otros, está establecida en la fidelidad de Dios hacia ti. Tu identidad no se basa en tu estado civil, se fundamenta en tu posición como hija del Rey del Universo. Hay algo más que necesito que entiendas, y es tan importante que si te pierdes esto, podrías perderte el propósito completo de todo lo que has atravesado. Porque el terrible destino de la mujer que robó tu esposo no es solo una historia de justicia divina operando en la vida de alguien más. Es también un espejo que te muestra lo que pudo haber sido tu destino si hubieras elegido el camino de la venganza, de la amargura, del rencor destructivo. Es una advertencia de lo que sucede cuando alguien permite que el dolor se transforme en pecado, cuando alguien deja que la herida se convierta en maldad, cuando alguien responde a la oscuridad con más oscuridad en lugar de con luz. Porque, y esto va a sonar duro, pero necesitas oírlo, tú también estuviste en una encrucijada. Tú también tuviste una elección. Cuando la traición llegó, cuando el dolor te inundó, cuando la realidad de lo que había sucedido te golpeó con fuerza devastadora, tú pudiste haber elegido el camino de la venganza. Pudiste haber elegido destruir como te destruyeron. Pudiste haber elegido herir como te hirieron. Pudiste haber elegido convertirte en alguien tan consumida por la amargura que tu propia alma se hubiera corrompido en el proceso. Pero no lo hiciste. Y aunque tal vez no sientes que mereces reconocimiento por eso, aunque tal vez piensas que simplemente estabas siendo débil o pasiva o incapaz de actuar, la verdad es que en esos momentos cuando elegiste no vengarte, cuando decidiste llevar tu dolor a Dios en lugar de descargarlo sobre otros, cuando optaste por el camino de la cruz en lugar del camino del mundo, en esos momentos estabas haciendo algo extraordinariamente poderoso. Estabas rompiendo el ciclo. Estabas negándote a ser infectada por el mismo espíritu que infectó a ella. Estabas eligiendo ser diferente, ser mejor, ser más como Cristo. En Romanos 12, 19, 21, Pablo nos da una instrucción clara. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Ese pasaje no es solo una sugerencia amable, es una estrategia espiritual poderosa. Porque cuando tú niegas el derecho natural a vengarte, cuando tú entregas esa causa a Dios, cuando tú eliges responder con gracia en lugar de con odio, algo poderoso sucede en el reino espiritual. Primero, te liberas a ti misma de la carga de ser juez y ejecutor. Esa no es tu responsabilidad. Y cuando la tomas te abruma, te consume, te transforma en algo que nunca fuiste destinada a ser. Segundo, le das a Dios espacio para obrar de maneras que son mucho más efectivas, mucho más justas, mucho más completas de lo que tú jamás podrías lograr. Tercero, te proteges a ti misma de ser contaminada por el mismo espíritu de destrucción que operó en ella, porque la venganza tiene una manera de corromper al vengador, de transformar a la víctima en victimario, de perpetuar el ciclo de dolor en lugar de romperlo. Y aquí está la verdad gloriosa que Dios quiere que captures esta noche. Al elegir no vengarte, al decidir perdonar aunque ellos no lo merecen, al optar por confiar en la justicia de Dios incluso cuando no puedes verla operando, tú has escapado del terrible destino que podría haber sido tuyo. Porque la amargura no discrimina, la venganza no respeta a nadie. El rencor consume tanto al justiciero como al culpable. Y si hubieras permitido que esas cosas echaran raíces en tu corazón, si hubieras nutrido esos sentimientos en lugar de entregarlos a Dios, tú podrías haber terminado en un lugar tan oscuro, tan destructivo, tan terrible como el lugar donde ella se encuentra ahora. Pero no lo hiciste, y aunque el camino que elegiste ha sido doloroso, aunque ha requerido morir a ti misma una y otra vez, aunque ha demandado una fortaleza que solo Dios podía darte, ese camino te está llevando a un lugar de gloria,
de redención, de restauración que ella nunca conocerá a menos que se arrepienta genuinamente y se vuelva a Dios con todo su corazón. Porque hay dos destinos disponibles para todos nosotros. El destino de aquellos que confían en Dios, incluso en medio del sufrimiento injusto, y el destino de aquellos que toman las cosas en sus propias manos y se rebelan contra Dios cuando las cosas no salen como ellos quieren. Ella eligió el segundo camino. Cuando sintió atracción por un hombre casado, cuando experimentó deseo por lo que no le pertenecía, cuando enfrentó la tentación de cruzar líneas sagradas, ella pudo haber elegido huir, pudo haber elegido resistir, pudo haber elegido honrar a Dios, incluso a costa de su propio deseo. Pero no lo hizo. Ella eligió el camino de la satisfacción inmediata, del placer egoísta, de la gratificación instantánea, sin considerar las consecuencias espirituales de sus acciones. Y ahora está viviendo esas consecuencias, esté consciente de ellas o no. Pero tú, mi hermana, tú estás en un camino diferente. Y aunque ese camino ha pasado por el valle de sombra de muerte, aunque ha cruzado por lugares de dolor intenso, aunque ha requerido una fe que a veces sentiste que no tenías, ese camino está ascendiendo. Está subiendo hacia lugares más altos, hacia perspectivas más amplias, hacia experiencias más profundas de la gracia y el poder de Dios. Y cuando llegues al otro lado, y llegarás al otro lado porque Dios te llevará, cuando mires hacia atrás a este tiempo, verás con claridad lo que ahora solo puedes intuir, que Dios estuvo contigo en cada paso, que Él te sostuvo cuando pensaste que caerías, que Él te fortaleció cuando creíste que no podrías continuar. Y verás algo más. Verás que el terrible destino que ella eligió para sí misma fue también una liberación para ti. Porque si ella no hubiera revelado la verdadera naturaleza de tu esposo, si ella no hubiera expuesto la falsedad sobre la cual tu matrimonio se había construido en los últimos tiempos, si ella no hubiera sido el instrumento, aunque un instrumento malvado, que Dios usó para sacarte de una situación que no era su mejor voluntad para ti, tú podrías haber pasado años, tal vez décadas, viviendo una mentira, invirtiendo en algo que estaba podrido en su interior, construyendo sobre un fundamento que eventualmente colapsaría de todas maneras. No estoy diciendo que Dios causó la traición. Dios no es el autor del pecado. Pero estoy diciendo que Dios, en su soberanía perfecta, puede tomar incluso las acciones más malvadas de personas rebeldes y usarlas para cumplir sus propósitos buenos en tu vida. Él puede tomar la misma cosa que el enemigo intentó usar para destruirte y convertirla en el vehículo de tu liberación. Él puede transformar tu tragedia más grande en tu testimonio más poderoso. Él puede usar incluso el terrible destino de aquella que te hirió para demostrar su fidelidad hacia ti. Si me miras a mí, pierdes. Pero si lo miras a Él, lo ganas todo. Porque yo solo puedo señalarte hacia Dios. Solo puedo decirte lo que Él me ha mostrado. Solo puedo ser un vaso, quebrantado y débil, a través del cual Él escoge hablar. Pero Él, el Dios que nunca duerme ni se cansa, el Dios que pelea las batallas de sus hijos, el Dios que hace justicia al oprimido, Él puede hacer en tu vida lo que ningún ser humano puede hacer. Él puede sanar lo que ningún médico puede curar. Él puede restaurar lo que ningún poder terrenal puede recuperar. Él puede convertir tu ceniza en belleza, tu luto en danza, tu espíritu angustiado en manto de alegría. Y ahora, mientras llegamos al final de este mensaje, siento el peso del Espíritu Santo sobre mí de una manera especial. Porque Él quiere que entiendas algo fundamental, algo que va más allá de la historia de esta mujer que robó tu esposo, más allá de las consecuencias que ella enfrentará, más allá incluso de la restauración que Dios tiene preparada para ti. Él quiere que entiendas esto. En última instancia, esta no es tu historia o la historia de ella. Es la historia de Dios. Es la historia de su fidelidad cuando otros son infieles. Es la historia de su justicia cuando prevalece la injusticia. Es la historia de su capacidad de redimir incluso las situaciones más dolorosas y convertirlas en testimonios de su gloria. Porque verás, el terrible destino de la mujer que se atrevió a robar tu esposo no es el punto final de esta narrativa. Es simplemente un capítulo, una ilustración de cómo las leyes espirituales de Dios operan con precisión perfecta.
Pero el punto final, el destino glorioso hacia el cual toda esta historia se está moviendo, es el momento cuando tú estés parada en tu lugar de restauración, de plenitud, de propósito cumplido, y puedas decir con absoluta honestidad y con profunda gratitud: Dios, tú nunca me soltaste. Incluso cuando yo dudaba, tú estabas ahí. Incluso cuando yo no podía sentirte, tú estabas obrando. Incluso cuando parecía que había perdido todo, tú estabas preparando algo mejor. En Isaías 61:1-3 encontramos una promesa poderosa que es directamente para ti esta noche. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. ¿Escuchaste esa promesa? Gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Eso no es solo poesía bonita. Eso es la declaración de intención de Dios para tu vida. Eso es lo que Él está haciendo ahora mismo, en este preciso momento, mientras tú estás sentada aquí escuchando estas palabras. Él está tomando la ceniza de tu matrimonio destruido y está preparando gloria. Él está tomando el luto de tu corazón quebrantado y está preparando gozo. Él está tomando el espíritu angustiado que ha pesado sobre ti y está preparando un manto de alegría que te cubrirá de maneras que aún no puedes imaginar. Y la razón por la que Él hace esto, la razón por la que Él invierte tanto en tu restauración, no es simplemente porque Él te ama, aunque te ama con un amor que sobrepasa todo entendimiento. La razón final es para gloria suya, para que cuando la gente te vea, cuando observen la transformación en tu vida, cuando sean testigos de cómo saliste de ese valle oscuro, no solo sobreviviendo, sino prosperando, no solo respirando, sino viviendo abundantemente, ellos no puedan atribuirlo a tu fuerza, a tu sabiduría, a tu capacidad. Ellos solo podrán decir una cosa: Dios hizo esto. Solo Dios pudo hacer esto. Esto es gloria de Dios manifestada en una vida humana. Y eso, mi hermana amada, eso es algo que la mujer que destruyó tu hogar nunca podrá tener. Ella puede tener posesión temporal de lo que te pertenecía, puede tener placer momentáneo en lo que robó, puede tener satisfacción superficial en lo que obtuvo ilegítimamente, pero nunca podrá tener el testimonio de Dios que tú tendrás. Nunca podrá pararse y decir: fui probada en el fuego y salí como oro. Nunca podrá declarar: pasé por el valle de sombra de muerte y Dios me llevó al otro lado. Nunca podrá testificar: perdí todo y Dios me restauró con creces. Porque su historia es una historia de tomar, de robar, de destruir para obtener lo que quería. Pero tu historia, la historia que Dios está escribiendo en tu vida, incluso ahora, es una historia de esperar en Él, de confiar cuando no hay razón humana para confiar, de creer contra toda esperanza, de pararte firme cuando todo en ti quería colapsar. Y esas son las historias que Dios usa para cambiar el mundo. Esas son las historias que liberan a otros que están pasando por situaciones similares. Esas son las historias que demuestran al universo entero que Dios es real, que Él es fiel, que Él puede ser confiado incluso en las circunstancias más desesperadas. Ahora, antes de que terminemos, quiero que entiendas algo crucial sobre el perdón, porque sé que algunos de ustedes están luchando con esto. Algunos de ustedes están pensando: ¿cómo puedo perdonarla después de lo que hizo? ¿Cómo puedo perdonarlo a él después de cómo me traicionó? Y quiero ser muy clara contigo: el perdón no significa que lo que hicieron estuvo bien. El perdón no significa que no hubo daño real. El perdón no significa que las consecuencias de sus acciones desaparecen. El perdón significa que tú eliges soltar tu derecho a venganza y se lo entregas a Dios, quien es el único juez verdaderamente justo.
Y déjame decirte por qué esto es tan importante. No perdonas por ellos, perdonas por ti. Porque mientras retengas la falta de perdón en tu corazón, mientras te aferres a la amargura, mientras alimentes el rencor, ellos todavía tienen poder sobre ti. Todavía están ocupando espacio en tu mente y en tu corazón que debería estar lleno de la presencia de Dios. Todavía están controlando tus emociones, dirigiendo tus pensamientos, robándote tu paz. Y lo irónico es que mientras tú estás consumida pensando en ellos y en lo que te hicieron, ellos probablemente están viviendo sus vidas sin pensar en ti en absoluto. Entonces, ¿quién está realmente siendo lastimada por tu falta de perdón? No son ellos, eres tú. Y Dios, en su amor infinito, en su sabiduría perfecta, en su compasión que no tiene límites, Él te está llamando a perdonar no para beneficiarlos a ellos, sino para liberarte a ti. Porque el perdón es la llave que abre la puerta de tu prisión. Es el acto de fe que desata el poder de Dios para obrar en tu situación. Es la decisión que marca el comienzo del final de tu agonía y el inicio de tu restauración. Y escucha esto cuidadosamente. Perdonar no significa que tengas que tener una relación con ellos. No significa que debas confiar en ellos de nuevo. No significa que deba haber reconciliación a nivel humano. El perdón es algo que sucede entre tú y Dios primero, y sus efectos externos se manifestarán de la manera que Dios determine es mejor. Pero el acto inicial de perdonar, ese paso de fe donde dices, Dios, yo elijo perdonar, no porque ellos lo merezcan, sino porque tú me perdonaste cuando yo no lo merecía. No porque pueda hacerlo en mis propias fuerzas, sino porque tú me das la gracia para hacerlo. No porque entienda completamente, sino porque confío en que tú sabes lo que es mejor para mí. Ese acto de perdón es lo que rompe las cadenas, abre las puertas y te libera para moverte hacia el futuro glorioso que Dios tiene preparado para ti. El Espíritu Santo está aquí ahora, de una manera tan poderosa que puedo sentirlo, y Él está extendiendo una invitación a cada una de ustedes que ha sido herida, traicionada, abandonada. Él está diciendo, ven a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Él está ofreciendo tomar tu carga, cargar tu dolor, llevar tu sufrimiento. Él está prometiendo que no tienes que pasar por esto sola, que no tienes que ser fuerte todo el tiempo, que puedes colapsar en sus brazos y Él te sostendrá. Y en cuanto a la mujer que destruyó tu hogar, en cuanto a su terrible destino, en cuanto a la justicia que está operando en su vida, incluso ahora, déjala en las manos de Dios. No es tu responsabilidad asegurarte de que ella pague. No es tu trabajo vigilar para ver cuándo se manifiestan las consecuencias. No es tu carga llevar el peso de su juicio. Eso le pertenece a Dios, y Él es infinitamente más capaz que tú o yo de manejar esa situación con justicia perfecta y, si ella se arrepiente genuinamente, con misericordia perfecta también. Tu trabajo, tu única responsabilidad ahora mismo es sanar. Es permitir que Dios haga en ti la obra profunda de restauración que solo Él puede hacer. Es abrirte a las posibilidades nuevas que Él está preparando. Es confiar en que aunque tú no puedes ver el final de esta historia, Él lo ve y es glorioso. Es creer que aunque este capítulo ha sido doloroso, los capítulos que vienen serán hermosos. Es tener fe de que aunque has pasado por el fuego, no serás consumida. En cambio serás refinada, purificada y preparada para algo más grande de lo que jamás imaginaste. No soy yo, es Él. Yo no puedo sanarte. Yo no puedo restaurarte. Yo no puedo darte el futuro que anhelas. Pero Él puede. Él está esperando, con brazos abiertos, con amor infinito, con planes perfectos. Todo lo que necesitas hacer es venir a Él, tal como estás, con todo tu dolor, con toda tu confusión, con todas tus preguntas sin respuesta. Ven a Él y observa cómo Él toma lo que está roto y lo hace más hermoso que nunca. Observa cómo Él toma lo que está muerto y le da vida nueva. Observa cómo Él toma tu historia de traición y la convierte en un testimonio de su fidelidad que liberará a miles. Y recuerda esto, el terrible destino de aquella que te hirió está sellado por sus propias elecciones, pero tu destino glorioso está garantizado por las promesas de Dios. Ella cosechará lo que sembró,
pero tú cosecharás lo que Dios ha plantado. Ella experimentará las consecuencias de su rebelión, pero tú experimentarás las bendiciones de tu fidelidad. Ella vivirá con el tormento de una conciencia culpable, pero tú vivirás con la paz de un corazón limpio. Ella conocerá el vacío de lo que se obtiene por medios ilegítimos, pero tú conocerás la plenitud de lo que Dios da a aquellos que confían en Él. Que el Dios de toda gracia, que te llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo te perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Mi oración por ti esta noche es que salgas de este lugar diferente de como entraste. Que el peso que has estado cargando sea más ligero. Que la esperanza que había estado muriendo sea reavivada. Que la fe que había sido sacudida sea renovada. Y que sepas, sin ninguna duda, que Dios no ha terminado contigo. Tu historia no ha terminado. El mejor capítulo aún no ha sido escrito. Y cuando sea escrito, será tan glorioso que todos los que lo lean dirán, solamente Dios pudo hacer esto. Te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te bendigo con sanidad, con restauración, con propósito renovado. Te bendigo con la capacidad de perdonar, de soltar, de avanzar. Te bendigo con ojos para ver lo que Dios está haciendo incluso cuando no es obvio. Te bendigo con un corazón que puede amar de nuevo, confiar de nuevo, soñar de nuevo. Te bendigo con la certeza absoluta de que eres amada, eres valiosa, eres destinada para grandeza. Y ahora, si este mensaje ha tocado tu corazón, si has sentido la presencia del Espíritu Santo mientras hablábamos, si algo en ti ha sido movido, liberado o transformado, quiero que escribas amén en los comentarios. No porque yo necesite verlo, sino porque ese acto de escribir amén es tu declaración de fe, tu acuerdo con lo que Dios ha dicho, tu paso hacia adelante en obediencia. Y si conoces a alguien que necesita escuchar este mensaje, alguien que está pasando por una situación similar, compártelo, porque lo que Dios hizo por ti a través de estas palabras, Él quiere hacerlo por ellas también. Recuerda, si me miras a mí, pierdes, pero si lo miras a Él, lo ganas todo. Mantén tus ojos en Jesús, el autor y consumador de tu fe, y Él te llevará de gloria en gloria, de fortaleza en fortaleza, de victoria en victoria. Amén y amén.